Ahora vamos a ver un ejercicio sobre fuerzas centrales. Existen tres cuerpos puntuales A, B y C, como se ve en la figura. Se pide calcular la fuerza gravitacional que ejercen sobre el cuerpo D. Tengo tres cuerpos, A, B y C. Necesito encontrar la fuerza gravitacional que ejercen sobre D. Para hacer esto, necesitamos recurrir a conceptos básicos. La fuerza gravitacional está dada por la fórmula F es igual a G, que es la constante de gravitación universal, que vale 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Bueno, entonces la fuerza gravitacional está dada por la constante gravitacional G por el producto de las masas entre la distancia que separa las dos masas al cuadrado. Aquí la situación es, en el ejercicio tenemos tres cuerpos puntuales que actúan en ese cuarto cuerpo D donde queremos hacer el análisis. Entonces vamos a tener tres fuerzas, una debida a A, otra B y otra C. Pero si se fijan, cada una de las fuerzas quedaría con una inclinación diferente, es decir, tendrían componentes. Entonces necesito desglosar la fuerza en A y desglosar componentes X, Y, igual en B, igual en C. Entonces necesito calcular sumatoria de fuerzas y al final una resultante. Entonces vamos a ir paso a paso. Pero para empezar ya declaramos que la fórmula que vamos a usar para la fuerza gravitacional, y ahora ocupamos conceptos adicionales. Por ejemplo, necesitamos la distancia que separa entre las dos masas. Entonces necesito entre A y D, la distancia entre B y D y entre C y D. Para esto, si se fijan, tendríamos que calcular la hipotenusa de unos triángulos. Aquí podemos ver, voy a usar marcadores de colores. Necesito esta distancia. Necesito esta distancia. Y necesito esta distancia. Voy a proceder a calcularlas. Voy a calcularlas aquí y las voy a ir concentrando acá para poder desocupar esta zona. La distancia entre A y D, ¿a qué va a ser igual? Ok, para calcularla yo tengo el elemento A, el elemento D, y forman un triángulo con respecto a ese plano. Necesito esta distancia, la vamos a llamar H. Esta distancia de aquí a aquí, si se fijan, del centro hacia acá arriba dice que este punto está en 0,2, es decir, a 2 metros hacia arriba, es decir, aquí habría 2 metros. Luego, este punto que es A está en menos 2,0, significa que está a 2 metros a la izquierda del centro, es decir, del centro a la esfera serían 2 metros. Con el teorema de Pitágoras puedo calcularla. La distancia, que sería 2 metros al cuadrado más 2 metros al cuadrado. Esto daría 2 al cuadrado, serían 4 más 4 es 8, raíz de 8. Lo dejamos ahorita expresado como raíz de 8. ¿Sí? Entonces, anotamos aquí. Distancia AD, 8 metros. Hacemos el cálculo ahora para la distancia entre B y D. En este caso no está complicado, porque están sobre el mismo eje.
Del centro hacia acá abajo dice que B está en 0,-1, es decir, 1 metro hacia abajo. Y del centro hacia arriba, D está a 2 metros. Entonces, si de aquí a aquí son 2 metros y de aquí a aquí es 1 metro, la distancia realmente es, entre B y D, sería 3 metros. Esto lo podemos poner aquí como los 2 metros más el 1 metro hacia abajo. 3 metros, ahí está. Ahora calculamos la distancia entre C y D. La distancia entre C y D viene también de un triángulo. Nosotros tenemos D acá arriba, C acá abajo, generan un triángulo. La altura vuelve a ser 2 metros del centro hacia arriba para D, y del centro hacia la derecha hacia C también son 2 metros. Si se fijan, es el mismo triángulo que para el A. Entonces puedo concluir que la distancia es la misma, raíz de 8 metros. De C a D, raíz de 8 metros. Ya tenemos las distancias. Ahora, como vamos a ocupar componentes en X y Y, vamos a calcular los ángulos para saber de una vez cuáles serían las inclinaciones que hay en estas fuerzas. Puedo calcular el ángulo. Vamos a ver. Aquí calculo este ángulo. Y aquí calcularía este ángulo. Yo sé que está amontonado, pero se alcanza a ver por el código, por los colores. Si se fijan, estos triángulos, tanto el rojo como el azul, son iguales. Entonces, a final de cuentas, calculo uno, voy a tener el mismo ángulo en el otro. Ahora, ¿cómo calculo el ángulo? Lo voy a hacer de azul, aquí abajo. El ángulo no es otra cosa que la tangente inversa de la componente Y sobre la componente X. Y aquí, ¿qué tenemos? El triángulo, cateto opuesto y cateto adyacente, los dos son 2 metros. Entonces sería 2 metros sobre 2 metros. Esto me da 45 grados de inclinación. Entonces, los anotamos aquí. El ángulo de este es 45 grados. Y el ángulo del de arriba también son 45 grados. ¿Sí? Ahora vamos a proceder a borrar en medio. Ya tenemos los datos registrados del lado derecho. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular ahora sí las fuerzas. La interacción que hace A en D. ¿Por qué la pongo para acá abajo? Porque estamos hablando del tema de fuerzas centrales. Entonces es lo que lo atrae. Fuerza AD sería igual a G por masa de A por masa de D entre la distancia de A a D al cuadrado. Esto sería igual a la constante 6.67 por 10 a la menos 11 newton metros cuadrados sobre kilogramos al cuadrado por masa A, que son 100 kilogramos, masa D, que son 20 kilogramos, entre la distancia al cuadrado, que la distancia era raíz de 8 metros. Esto nos daría que la fuerza de A a D sea igual a 6.67 por 10 a la menos 11 por 100 por 20 entre raíz de 8 al cuadrado sería 8 entre 8 me da, lo voy a anotar acá, FA/D sería igual a 1.65
25 por 10 a la menos 8 newtons. Ya tenemos la primera. Ahora calculamos, hacemos el mismo cálculo para la de B a D y la de C a D. Borro. La fuerza entre B y D sería igual a G por masa B por masa D entre la distancia entre B y D al cuadrado. Entonces sería 6.67 por 10 a la menos 11 por 150, que es la masa de B, por la masa de D, que son 20 kilogramos, entre la distancia, que sería 3 metros al cuadrado. Eso me da 33 por 10 a la menos 8 newtons. Ahora hacemos la de color azul. Fuerza entre C y D sería igual a G por la masa C por la masa D entre la distancia entre C y D al cuadrado. Esto sería 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado por la masa C, que es 250 kilogramos, por la masa D, que son los 20 kilogramos, entre la distancia al cuadrado, que es raíz de 8 al cuadrado. Eso nos da 4.1312 por 10 a la menos 8 newton. Ahí tenemos el valor de las fuerzas que ejerce cada uno de los cuerpos sobre D.